Hola, Ah, profe. hola, Buenas ¿cómo noches. están? No ¿Cómo les pensé que va? había gente conectada desde antes. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, ¿usted? Bien, gracias. Aquí estamos, listos para empezar una nueva clase de programación. Espero que estén listos también. A puro darle nomás. Excelente, me parece. Bueno, aprovechemos, bueno, que ya hay gente conectada estos 5 minutitos para que empecemos clase al tiro, ¿no? Por si quieren hacer consultas, algo que no, que aprovechen estos minutitos antes para que partamos inmediatamente con materia al inicio de la clase. No sé si hay alguna consulta, algo que no se haya entendido de la clase anterior o del ramo en general, si tienen consulta. Discúlpeme, pero ¿qué vimos en la clase anterior? Lo de las variables, ¿o no? Llegamos hasta variables, si no me equivoco. Sí, creo que eso fue lo último que alcanzamos a ver. Por lo menos dejamos, creo que el concepto planteado de lo que era una variable. Así que ahora partimos de ese punto y deberíamos A ver, terminar la materia. La verdad es que he estado en constante comunicación con los otros dos profesores y parece ser que yo voy un poquito lento, así que puede que pise el acelerador un poquito el día de hoy. Así que si hay algo que no entienden, por supuesto, párenme para que lo vuelva a explicar o resuelva consulta, ¿ya? Entonces, para que no nos quedemos atrás en la materia nosotros. de nuevo. Por ejemplo, O sea, ¿qué ramo es este? Introducción a la ingeniería, ¿no? ¿O a No, la este es programación? iniciación a la programación. Ese es A el ver, nombre del ramo. es que en introducción a la ingeniería también estamos viendo prácticamente lo mismo. Entonces igual vamos más avanzados que acá. Ah, entonces puedo apurarme sin miedo. O sea, por mí ningún problema. Los demás no sé. Sí, bueno, todos aprenden a un Sí, ritmo distinto, así que por favor, si mientras voy hablando, voy muy rápido, hay algún concepto que lo pasé muy por encima y quieren profundizar, me preguntan y lo vemos. Y si aún así no les queda alguna duda, me pueden mandar correo. Podemos hacer sesiones después en otro horario, así que mucho lo que no entienden, no hay problema. profe, otra consulta. Dime, ¿El control del 28 de abril todavía se mantiene en esa fecha? sí, se mantiene esa fecha. ¿Y cómo son los controles? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la modalidad para hacer el control? Sí, eso mismo. Ya. Va a funcionar de la siguiente manera. Yo les voy a subir el enunciado del control a la página de aula. Ustedes van a tener que hacer un programa en base a ese enunciado, un programa que resuelva esa problemática. Y el resultado de ese programa, es decir, el archivo, el .py que ustedes generen, tienen que subirlo a la página y eso es lo que se le evalúa. Ah, ok. En cuanto a los otros detalles, creo que lo habíamos conversado la primera clase en particular, que hay detalles que quizás no me gustan tanto, pero que lamentablemente son necesarios, que es el tema de que el control se va a publicar en el horario de clases, que lamentablemente van a tener que estar con cámaras prendidas para la realización del control mientras lo hacen. Detalles que personalmente a mí no me gustan mucho, pero la verdad que en base a la experiencia han sido necesarios. Y por eso aprovecho esta repetición de las indicaciones del control para volver a decirles que si tienen algún problema con las cosas que nosotros hemos planteado para la realización del certamen, ya sea temas desde que no tienen cámara o no tienen computador o cualquier otra cosa, háblenlas desde ya, manden correos si es que tienen alguna dificultad para que la podamos resolver con tiempo. Si me dicen el día antes del control, la verdad es que es bien poco lo que podemos hacer, ¿ya? Eh, ya. Muchas gracias, profe. O cadena. Hola, profe, Hola. ¿cómo está? Bien, gracias. Cuéntame, ¿qué Qué podemos bueno. ayudar antes que empiece la clase? Sí, quería saber dónde sube los videos de las clases. ¿Están subidos en aula? ¿Están todos ahí? Ah, ya. Ah, Sí. ya, es que De no había hecho, revisado. yo lo que estoy haciendo es cada clase, esta en particular le hice un poquito atrasado, ¿ya? Pero ya lo debería estar subido en la página de aula la última clase. Ah, Lo que ya, voy ok. haciendo es escribir la fecha de cada una de las clases, qué contenidos vimos en esa clase, y en la parte de comentarios yo agrego cualquier material adicional y además agrego el link a la grabación de la clase. Que de Ya, todas maneras pueden encontrar todas las grabaciones en la parte de más abajo de la página. ya, ok. Muchas gracias, profe. Ok, no, de nada. Profe, consulta random. Durante los controles no se puede escuchar música, ¿o sí? Ah, preferiría que no. O sea, a ver. Voy a ser más específico. Preferiría que estuvieran sin audífonos.
¿Ya? Ya. Si tú escuchas música mientras estás dando el control, la verdad que tienen que estar con los micrófonos muteados. Yo no quiero que estén con los micrófonos prendidos mientras hacen el control, no es necesario. Entonces, la verdad que puedes poner música de ambiente. Pero el tema del audífono podría darse para mala interpretación, entonces preferiría que no. Ya, sí, ¿Ya? ningún problema. Eso. Gracias. Ok, ya se fue la pregunta. ¿Alguna otra consulta, chicos? Cuéntenme, ¿cómo van las clases hasta ahora? Yo imagino que, sobre todo para ustedes, chicos, que están en primer año, ha sido todo súper raro el tema de partir la universidad, una de las etapas más difíciles en cuanto a aprendizaje, partirla con esta modalidad online. Así que cuéntenme un poquito antes de que partamos, si han entendido las clases como las estamos haciendo. Yo también, de alguna manera, a pesar de que medio tuvimos un poco de experiencia el año pasado en esta modalidad, estamos todos aprendiendo. Así que cuéntenme si están entendiendo bien, si me logran seguir en las clases. Hablo muy fuerte, hablo muy despacio. Ese tipo de detalle. Mire, profe, en el caso Diga, de matemática, lo podría ¿ya? decir como en nombre de todo, ¿Ya? que ahí estamos medio complicados. Ya. Pero Confirmo, ningún confirmo. problema, hacemos clases de matemáticas también acá, ¿no? ¿Qué más necesitan? ¿Química? ¿Qué más? Chuta, no, la verdad es que sí, es súper lógico que en matemáticas se va a hacer complicado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, hasta hace poquito tuve una conversación porque tuve una reunión hace poquito con otro profesor, pero de otro tema absolutamente nada que ver, y me comentaba que tenía que hacer clases, creo que era de estadística, y tenía que estar escribiendo con el mouse. Entonces, no sé que también puedes hacer una clase donde tienes que estar escribiendo todo el rato, a diferencia de esta, que en estos temas de programación medio funciona esto, pero claro, en una clase de matemáticas, estadística, estar haciendo las fórmulas y todo con mouse, es ser horrible. Entonces, El Benja me hacía clase en Paint. imagínense. No hemos llegado a ese ¿Verdad, extremo po? por lo menos. Un grande el Benja. Ya. Pero Profe, entonces vamos bien. Dime, sí. que lo que pasa es que abrí el cuaderno y o sea, que anoté una duda y no la había visto. Que lo que pasa es que Cuéntame. usted en la precedencia de operaciones, Ujú. en una de las listas de como de mayor precedencia estaba la llamada a funciones ¿Sí? como la función type y esa Sí. en los cálculos, por ejemplo, cuando hacíamos operaciones, ¿cómo se usa el type o no se usa en operaciones? Así como, por ejemplo, entre paréntesis, o sea, 5 más 3 y por o dividido, cualquier cosa. Ahí, ¿cómo se ocupa type? ¿O es un ejemplo Ah, nomás? ya, pero que ahí lo estás metiendo justo en un tema que a lo mejor no es tan útil. Lo que pasa es que type, lo único que hace la función type es tú le pasas un dato o una variable, que ya medio hemos conversado de variables, así que les puedo decir variables. Claro. Tú le das una variable o un dato y lo único que hace type es devolverte el tipo de ese dato. Entonces tú le pasas un 9, por ejemplo, a type y te dice, este dato que tú me entregaste, que es un 9, es de tipo entero y yo lo estoy almacenando como entero. ¿Ya? Entonces, que tú multipliques la palabra int con 9 no tiene mucho sentido en este contexto, ¿te fijas? Entonces, Ah, verdad. ya, por eso te digo, lo pusiste justo en un contexto que a lo mejor no te hace sentido, por eso a lo mejor no lo estás entendiendo bien. Type te puede servir simplemente para eso, para identificar en algún momento de tu programa si el dato con el que estás trabajando es de tipo entero, flotante. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un programa donde tú tienes que ingresar la edad, ¿ya? Y al usuario, en el campo de la edad, se le ocurre ingresar, qué sé yo, su nombre, porque se equivocó, qué sé yo. Entonces, una forma sencilla para verificar que lo que está ingresando el usuario es un número sería preguntar, ¿lo que yo recibí es tipo entero? Y tú le pones type a la entrada. Entonces lo comparas. Si es de tipo entero, quiere decir, parece ser que está bien lo que está haciendo el usuario. Si no es entero, le manda un mensaje de error al usuario y le dice, oye, estimado usuario, por favor ingrese algo que corresponda a la edad. ¿Ya? Profe, una Ah, pregunta. Y si, por ejemplo, declaro tres variables, ya, A, B y C, y digo que C es la suma de A más B, y quiero que Sí, me imprima que C es un entero o algo, ahí sí se podría usar el type, ¿o no? sí, de todas maneras. Declarando, ahí declaro, Ah, pero sí, tengo que declarar antes. tú te refieres a ver, vamos a poner algo.
Es que es como un ejemplo de cómo se podría usar la suma en ese caso. Tú puedes poner dentro de una función, mira, el único requerimiento de las funciones es que tú le entregues algo con lo que sea compatible. En este caso, type es una función bien versátil, ¿ya? Tú le puedes Claro. tú le ingresas un dato de cualquier tipo y lo único que hace type es devolverte el tipo, ¿ya? Entonces, ese dato puede ser algo como, a ver si puedo escribir. Vamos a compartir la pantalla al tiro para escribir acá encima. Un segundito. Entonces, vamos a ver. Acá. Dame un segundito. Ahí está. Perfecto. Entonces tú podías, por ejemplo, sin ningún problema, escribir algo de este estilo. Así como tú puedes poner type de 9, como dijimos recién, y eso te va a devolver un entero. Insisto, lo único que recibe type es un dato, ¿ok? Ujú. Por lo tanto, tú perfectamente puedes decir type de 3 más 2. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a resolver esto y el resultado de esos 5 y ese dato, el resultado de esa operación, Ahí va a ser lo que entre a type. Y va a decir, el 5 que tú me entregaste es un dato de tipo entero. Y lo mismo, ahora que estamos viendo variables, si tú defines c igual 5 más 1, y tú dices type de c, Ahí también también. me va a decir lo mismo, claro. El contenido entiende. de c, que es 6, ¿cierto? Porque 5 más 1 es 6, Ujú. el contenido de c es un tipo entero. Ya, Y yo lo estoy almacenando como entero. Eso es ya, todo. profe. Se entiende. Maravilloso. Entonces, continuamos con las clases. ¿Les parece, chicos? Ya. Aquí. Entonces, lo último que vimos en la clase anterior era este concepto de las variables. Entonces, las variables van a ser las cajitas que nosotros vamos a tener en nuestro programa que nos van a permitir almacenar cosas en general. Entonces, si tú tienes una variable asociado con un dato de tipo entero, la variable va a almacenar un dato entero, ¿ya? Si tú tienes una variable asociada con un dato de tipo flotante, esa variable está almacenando un flotante, ¿ya? ¿Cómo se determina esto? ¿Y cuál es la sintaxis que se utiliza acá? Es bastante sencilla. Tú tienes que poner un nombre de variable, que vamos a ver cuáles son nombres posibles de variables. Utilizas un operador que es el signo igual, y luego pones una expresión. Esa expresión puede ser un dato en particular, o puede ser la operación de varios datos, como por ejemplo lo vimos recién, que nosotros habíamos puesto 5, ¿cierto? Más 1. Eso sería una expresión, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, si nosotros ponemos la variable a es igual a 6, estamos diciendo que en la variable a, en mi caja a, estoy almacenando un número de tipo entero que es el 6. ¿Ok? Perfecto. Entonces, algunas cosas al momento de trabajar con variables es, primero, el nombre de la variable se escribe a la izquierda de este signo igual, y la expresión a asignar a la derecha, ¿ya? Entonces, a la izquierda del signo igual va la variable, el nombre de la variable que tú estás creando, y a la derecha va la expresión. El resultado de la ejecución de esta expresión va a ser lo que tú almacenes en la variable, en la caja en este caso variable, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, evalúo la expresión, ¿cierto? Si por ejemplo yo tuviera acá x es igual a 5 más 3 elevado a 2, por ejemplo. Primero, evalúo la expresión a la derecha del signo igual. Entonces, esta es la expresión, y como es esta la expresión, tengo que revisar la precedencia de los operadores que estén involucrados. Por precedencia tenemos que resolver esto primero, ¿cierto? Entonces, 3 elevado a 2 es 9, ¿ok? Por lo tanto, 5 más 9, y ahora seguimos con el siguiente operador, ¿cierto? Que sería 9 más 5, 14, ¿ok? Por lo tanto, la variable x almacena
esta caja que nosotros le estamos poniendo por nombre X, va a almacenar el valor 14. Por lo tanto, esta variable está almacenando una variable de tipo entero, porque 14 es un entero, con valor 14. ¿Ok? Respecto a los nombres de las variables, estas pueden utilizar letras, números, el guión bajo, que es este signo de acá. Sin embargo, no pueden comenzar por un número. Entonces, esta es una convención simplemente de qué forma tú puedes crear nombres de variables. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de esto mismo serían los que aparecen acá. Entonces, en este caso, tenemos que hemos creado una variable que se llama, esta es una variable, ese es el nombre de la variable, y cuyo valor almacenado es el de 5 elevado a 5. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos ver cuánto es el valor almacenado. Vamos a escribir abajo para que se muestre. Perfecto. Entonces fíjense, en la variable por nombre, esta es una variable, estamos almacenando el valor de 3125. Incluso nosotros podríamos ver cuál es el tipo de dato que está almacenado en esta variable, y vamos a ver que en este caso el tipo de dato es entero. ¿Ok? Sin embargo, nosotros dijimos recién que las variables no pueden partir por un número. Entonces, si yo trato de ejecutar esta línea de acá, me lanza un error. ¿Por qué? Simplemente porque por convención las variables no pueden partir con un número, pero sí pueden tener números entre medio. ¿Eh? Entonces, fíjense en las siguientes líneas que aparecen acá, donde ven que hay definidas varias variables. Entonces, miren, al finalizar esta línea de acá, ¿qué valor debería tomar la variable e? A ver si me pueden responder por chat o por micrófono. ¿Qué valor debería tomar la variable e? Dos. Ojo ahí, está raro lo que pasa ahí. Ahí lo están diciendo, no está definida, ¿no? Vamos a ver, miren. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ejecutar esto. Efectivamente. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando acá? La variable e en esta línea está diciendo lo siguiente. A la variable e, asígnale lo que está a la derecha del signo igual, ¿cierto? Nosotros dijimos que el operador de asignación, este signo igual que va entre medio, lo que está a la derecha, ¿cierto? El resultado de lo que está a la derecha es lo que yo asigno en la variable. Entonces veamos, en este caso nos está diciendo que lo que yo asigno a la variable e es lo que hay en la variable e más 1. Pero hasta ese momento no le hemos dado ningún valor a la variable e. Por lo tanto, esta línea de acá no tiene sentido. ¿Ok? Y es por eso que sale este error. La variable e no ha sido definida. Como no ha sido utilizada, como no tiene nada almacenado internamente, no se puede utilizar. Entonces, miren, vamos a ir viendo caso a caso para que les haga más sentido lo que acabamos de decir. Vamos a ver si es que no se le asigna un valor. Entonces, miren, vamos a partir del caso más sencillo, que es el primero que aparece. ¿Ya? En este caso, estamos creando una variable que se llama a y le estamos almacenando, recuerden, lo que está a la derecha del operador de asignación, del signo igual, ¿cierto? Entonces resolvemos esto. 5 más 4, 9. Por lo tanto, a la variable a le almaceno un valor de 9. ¿Ok? Perfecto. Ahora miren, a la variable b le asigno lo que está a la derecha del operador de asignación. Entonces vamos a resolver esto ahora. A en este punto vale 4, ¿ok? O sea, perdón, 9.
lo mismo de arriba, ¿cierto? En este momento vale 9, ¿cierto? Entonces, a B le asignamos el resultado de el valor de A, que es 9, más 4. Por lo tanto, esto es 13, ¿cierto? Y el resultado de esto es lo que nosotros almacenamos en nuestra variable B. Por lo tanto, B en este punto es igual a 13. A en este punto es igual a 9. ¿Ok? Un segundo, vamos a... Perfecto. Ahora, en esta línea de acá, la que aparece a continuación, aquí, estamos diciendo que a la variable A le voy a asignar el valor de 2. Pero, ¿qué pasa acá? A ya había sido definida antes, ¿cierto? Con un valor de 9. La verdad que eso no hay ningún problema. Cuando tú ya tienes una variable definida, es como imagínate en esta cajita que tú pusiste un 9 adentro, ¿cierto? Y ahora, en esta línea de acá, lo que está diciendo ahora que tu cajita que se llamaba A, ya no tiene un 9, tiene un 2. Entonces es como que tú sacaras ese 9 de la caja y ahora pusieras un 2. Y no hay ningún problema en hacer eso. Por lo tanto, en esta línea, A vale 2. ¿Ok? Por lo tanto, de este punto en adelante, A ya no vale 9, vale 2. ¿Ok? Sigamos con la siguiente línea. D es igual a A menos 3. La misma idea de antes. Entonces, en este caso, resolvemos lo que está a la derecha del operador de asignación, que sería el valor de A menos 3, es decir, esto daría menos 1. Por lo tanto, D tiene almacenado el valor menos 1. Y como dijimos anteriormente, en este caso, tenemos que la variable E le estoy asignando el valor de la variable E más 1. Pero hasta este momento no hemos guardado nada en la cajita E, ¿cierto? En la caja que definimos por nombre E. Por lo tanto, esto es incorrecto. ¿Ok? No puedes asignar a esta variable algo que tú todavía no has definido. ¿Ok? Sin embargo, no hay ningún problema, hagamos esto mismo con la variable A. En este punto, por ejemplo, nosotros diciéramos A es igual a A más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? A la variable A, asígnale, ¿qué cosa? Lo que está a la derecha del operador de asignación. Veamos qué es lo que hay a la derecha. Bueno, a la derecha está esta expresión de acá. ¿Qué es lo que dice esta expresión? El valor de A en ese momento, que es 2, a ese valor súmale 1. Es decir, 2 más 1, 3. Por lo tanto, el resultado de esto es 3 y es lo que ahora le asigno a la variable A. Es decir, esta línea de acá, ¿qué es lo que está haciendo? Toma el valor de A inicial, que era 2, y lo actualizo, ¿ya? Lo cambio ahora por el valor de 3. ¿Ok? Es decir, en este punto, la variable A vale 3. ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Vamos a ver. Ahí sí. Ok. Entonces ya vimos cómo crear variables y cómo darles un valor a esas variables, cómo asignarle un dato, ¿cierto? Entonces, bueno, tú podrías pensar de la misma manera que yo soy capaz de asignarle algo a la variable, yo debería ser capaz de borrar el contenido de esa variable. Y la verdad es que sí, se puede hacer eso. El cómo se hace eso es a través de un comando que es el comando del, ¿ya? El que aparece acá, del. Del viene del inglés delete, borrar, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo al escribir del nombre de la variable es borrar la variable con el nombre que pusiste ahí, ¿ya? Entonces fíjate, hasta este punto habíamos dicho que la variable d tiene un valor de menos 1, ¿ok? Que es el resultado de ejecutar esta línea de acá. Al tú ejecutar ahora esta nueva línea, la que aparece acá, estás diciendo a la variable d, bórrala, ¿ok? Por lo tanto, si tratas de utilizar la variable d en la siguiente línea, que es lo que está tratando de hacer acá, te va a tirar un error, porque de este punto en adelante, ya la variable d no está definida, no está creada.
Por lo tanto, no existe ninguna variable D creada en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa cuando eliminamos la variable y cuando no la eliminamos. Entonces, miren. Si ejecutamos esto tal cual como está, fíjense que en esta línea se borra la variable, ahí. Por lo tanto, acá Python te reclama, te dice, estás tratando de asignarle a la variable E una variable que no está definida porque la borramos. ¿Ok? En cambio, si yo quito esta línea de acá, fíjense que después de ser asignada a la variable D, ya no la estoy borrando, ¿cierto? Después de ser asignada en ese punto, que D vale -1, ya no la estoy borrando, por lo tanto, todo esto debería ejecutarse sin ningún problema. Vamos a ver. En efecto. ¿Ya? Entonces, de hecho, podríamos ver cuánto es el valor de la variable D. Sigue siendo -1. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el comando del nos permite borrar de la memoria, ¿cierto?, de nuestro programa, alguna variable que nosotros ya hayamos creado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya de alguna manera les he comentado qué son los operadores de asignación, que son los operadores, el operador, sobre todo el de asignación normal, el signo igual, es el que nos permite almacenar cosas en las variables, es decir, asignar el resultado de una expresión en una variable. ¿Ok? Y ya vimos cómo funciona, ¿cierto? Si tú tienes una variable acá, llamada A, y acá tienes 3 por 4, ¿cierto? Lo que está haciendo el operador de asignación, vuelvo a repetir, es veo lo que está a la derecha, lo resuelvo, en este caso un 12, y el resultado de esa ejecución lo almaceno en esta variable. Por lo tanto, en este punto A tiene almacenado el valor de 12. ¿Ok? Es importante entender ese funcionamiento básico porque a partir de este operador de asignación se hacen todas estas modificaciones de acá. ¿Ok? Que lo que hacen es lo siguiente, simplificar líneas de código que se ocupan muy seguido. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Pónganse en la siguiente situación. En este punto tenemos definida la variable, vamos a definirla de un principio. Vi que hay una consulta, termino esta idea y veo qué es lo que hay en el chat. Vamos a definir bien sencillo, una variable A igual a 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al igual que lo que vimos recién, vamos a actualizar el valor de la variable 2. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir, a la variable A le voy a asignar lo siguiente. ¿Ok? Acuérdense, lo que está a la derecha del operador de asignación, lo ejecuto, lo resuelvo y el resultado de eso lo asigno. ¿Ok? A ver, veo que hay. Ya, momento, voy a hablar de eso de inmediato. Pensé que había pasado algo. Ya, denme un segundito. Vamos a terminar la idea. Entonces, a la variable A le voy a asignar lo que esté a la derecha del operador de asignación. Entonces, en este caso vamos a hacer una actualización de la variable A. Es decir, tomo el valor inicial de la variable A y en este caso lo voy a sumar, qué sé yo, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Tomo el valor de la variable A, que en este punto es 2, ¿ok? Lo sumo, porque es lo que me está diciendo esta operación de acá, lo sumo con este 2, es decir, 4, por lo tanto, en esta línea, la variable A tiene un valor de 4, ¿ok? Es decir, actualizo el valor de la variable A según cuál era el valor anterior de la variable A, es decir, el valor de A en esta línea va a depender de cuánto era el valor de A en esta otra línea. ¿Ok? Si en esta línea, por ejemplo, en vez de 2, A valía 1, ¿cierto? El resultado de esta operación de acá va a hacer que A ahora valga 3, ¿cierto? Entonces, dependiendo del valor anterior de A, es como yo actualizo el valor siguiente de A. Y eso dijimos que se hacía, vuelvo a escribirlo acá abajo, A es igual a A más 2. En este caso lo que estamos haciendo es actualizar el valor de A en 2, ¿cierto? Sumándole 2. ¿Ok? Ahora, ¿dónde viene la explicación de lo que aparece acá? Esto de acá es
lo que está a la izquierda, esa línea, es total y absolutamente equivalente a escribir esto. A más igual 2. ¿Ok? Esta operación que aparece acá, que es la suma y asignación, la que aparece acá, ¿qué es lo que está haciendo? Esto. ¿Ok? Cuando yo escribo A más igual 2, lo que estoy haciendo es actualizo el valor de A sumándole 2. Es decir, si A vale 1 al principio, lo actualizo en 2, por lo tanto el valor final de A es 3. Si A en un principio vale 5, lo actualizo en 2, el valor actual por lo tanto es 7. En fin, va a depender siempre del valor anterior de A. Pero simplemente esto de acá es una forma abreviada de escribir esto mismo. ¿Ok? Ahora paso a ver qué es lo que salía. Profe, ¿podría programar un sistema de ecuaciones para que me encuentre los valores de una incógnita? No, lamentablemente no se puede. ¿Ya? Python en particular, a pesar de que creo que hay una biblioteca que permite trabajar con incógnitas, Python como tal no tiene la posibilidad de resolver sistemas de ecuaciones. Para eso tendrías que ocupar un programa matemáticas, creo que se llama, pero matemáticas en inglés, creo que se escribe así. Matemáticas, creo que así se escribe. Búsquenlo, es bien bueno para resolver sistemas de ecuaciones, si es que quieren utilizarlo, ¿ok? ¿Qué más dice acá? Es sumatoria. Si lo pusieras dentro de un ciclo repetitivo, podrían ser sumatorias. Y los ciclos repetitivos los vamos a ver. No sé si alcancemos en esta clase, si no en esta clase, la siguiente. ¿Okay? Pero es la base con la cual tú podrías hacer sumatorias. ¿Sí? Entonces, esto mismo que acabamos de explicar, lo que hicimos es actualizar el valor de una variable sumándole algo. ¿Ok? En este caso lo que hacíamos era actualizar el valor de la variable A sumándole 2, ¿cierto? Pero podemos hacerlo con cualquier número, ¿cierto? Podríamos hacer A más igual 3, por poner algo. Entonces lo que va a hacer esto es actualizar el valor de la variable A sumándole 3. Y lo mismo podemos hacer con otras operaciones. Y es por eso que no voy a detenerme mucho acá, ¿cierto? Que podemos hacer en vez de A más 3, poner A menos igual 3. Es decir, actualizo el valor de A restándole 3 ahora. Actualizo el valor de A multiplicándolo por 3. Actualizo el valor de A dividiéndolo por 3. Actualizo el valor de A a la potencia de 3. En fin, cada una de las representaciones de estos símbolos indica lo que les acabo de decir. Una actualización de la variable según la operación que estamos utilizando. ¿Ok? Profe, ¿son solo para actualizar variables? Exactamente. Lo que hacen es asigna y actualiza la variable según la operación que estemos haciendo. ¿Ok? Es solo para actualizar variables. ¿Ok? De hecho, si tú lo ves, de alguna manera, el operador de asignación que vimos en un principio, este de acá, de alguna manera también actualiza variable, porque tú puedes poner, no sé, A igual 2, y en la línea siguiente poner A igual 3, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo es, en esta línea actualizo el valor que antiguamente era 2, lo actualizo ahora a 3, ¿ya? Lo que pasa es que esa actualización no depende de cuál era el valor anterior de la variable. Estos sí, ¿ok? Estos sí dependen de cuál era el valor anterior de la variable A. Por lo tanto, ojo ahí, si tú estás recién creando una variable, tú no puedes poner x más igual, por ejemplo, 4. En este caso, esto va a tirarles error, porque no tiene sentido actualizar una variable si no la creaste antes, si no le diste un valor inicial. En este caso, en todos estos casos de acá, la variable A tenía un valor inicial que lo asignamos en un principio, que era A igual 1 o A igual 2, etc. Si la variable que estás tratando de actualizar no tiene un valor inicial, no tiene sentido. ¿Ok? Ok, gracias por la pregunta. Sigamos. Entonces, miren,
Acá, bueno, el otro profesor del otro paralelo en un desborde de creatividad le puso las variables XD. Entonces vamos a ver qué pasa con estas variables cuando las vamos actualizando, ¿ok? En este caso, esta variable inicial, XD, la asignó con un valor inicial, y ojo, esto es importante, para actualizar variables, tienen que darle un valor inicial. En este caso, el valor inicial de esta variable es 2. En la línea siguiente, se le actualiza esta variable sumándole 3. En la línea siguiente se le actualiza restándole 4. En la línea siguiente se le eleva a la segunda potencia. En la siguiente se le hace el resto. ¿Se acuerdan del el operador de resto? Que hacía la división y obtenía el resto de esa división y ese era el resultado. En esta línea obtiene el cociente de la división, ¿cierto? Y luego finalmente muestra el valor final de esta variable. ¿Ok? Entonces vamos línea por línea. Acá la variable tiene un valor de 2 inicial. Por lo tanto, XD, ¿cierto? Vale 2. Vamos a agrandarle un poquito esto. Ay, no se puede. Ahí. Perfecto. Entonces la variable XD tiene un valor de 2 en esta línea. En la línea siguiente estamos actualizando la variable XD sumándole 3. Por lo tanto, en esta línea, XD vale 3 más 2, que era el valor anterior, por lo tanto acá vale 5. ¿Ok? En esta línea, estoy actualizando la variable XD restándole 4. Como el valor en este punto de XD es 5, a 5 le resto 4, por lo tanto el valor acá es 1. ¿Ok? En la siguiente línea, ese 1 la variable XD, estoy actualizándola elevándola a 2. Como el valor anterior de XD era 1, estoy haciendo 1 elevado a 2, por lo tanto, en este punto, XD también es 1. Luego, en este punto, se hace 1 resto 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1 vamos a dividirlo por 10. Vamos a ver cuál es el cociente y cuál es el resto. ¿Ok? ¿Qué número multiplicado por 10 me da 1? 0, ¿cierto? Es el más cercano. 0 por 10, 0, ¿cierto? Por lo tanto pongo 0 acá, 1 menos 0, 1. ¿Ok? Por lo tanto, este de acá es el resto, este es el cociente, por supuesto. Por lo tanto, el resto es lo que vamos a almacenar en la variable XD, por lo tanto, en este punto, XD vale 1 nuevamente. Y ahora vamos a hacer nuevamente la división de la variable XD, división entera por 10, ¿cierto? Entonces tomamos el valor anterior de XD, que es 1, y lo dividimos por 10 y veamos cuál es el cociente. Como la división es la misma, voy a utilizar esta misma de acá. Entonces, 1 dividido en 10, el cociente en este caso es 0, por lo tanto, acá XD toma un valor final de 0 y es lo que nos debería mostrar al final de toda esta ejecución la variable XD. Vamos a ver si estamos en lo cierto o no. Perfecto. Profe, A++ vendría siendo lo mismo que A más igual en Python. Es parecido. Creo que el A++, déjenme recordarme, A++ creo que no está disponible en Python. X1, X++. Creo que no. ¿Ven? No. Estás relacionándolo con otro lenguaje de programación. El A++ lo que hace es actualizar el valor de la variable A, pero solo en 1. ¿Ya? Por lo tanto, sería el equivalente a que tú pusieras A más igual 1. Pero eso es en otro lenguaje, ¿ya? Porque el A++ no está disponible en Python. Por lo tanto, si tú quieres hacer el equivalente a A++ en Python, tienes que poner A más igual 1. Profe, ¿esta clase la subirá a aula o a alguna parte? Es que entré tarde por problemas de net, me perdí. Por supuesto, estoy subiendo todas las clases a aula. Lo que pasa es que la última clase en particular creo que me demoré un poquito más en subirla, pero sí la estoy subiendo todas, así que no se preocupen si llegaron un poquito después. ¿Ya? Ok. Perfecto, vamos a continuar.
Entonces, ahora, a pesar de que ya vimos todos los otros tipos de variables, acá esto, yo no conozco mucho el juego, así que esto es una ñonería del otro profesor que puso ahí. Entiendo más o menos el contexto. Además de todos los tipos de datos que nosotros vimos, ¿ya? Que son los tipos de datos numéricos, existen otros tipos de datos que son posibles de utilizar en Python. Y es acá cuando vamos a hablar de otro tipo de datos que es el tipo string. ¿Ok? El tipo string es el tipo de dato que se utiliza para manejar textos en Python. ¿Ok? De la misma manera que vimos que podíamos hacer cosas con números reales, complejos, flotantes, etc., se pueden hacer cosas con textos. Y la variable utilizada para almacenar textos es la variable string. Este tipo de dato está definido por str, de la misma manera que nosotros veíamos que el tipo de dato entero se almacenaba como tipo de dato int. Las variables de tipo de dato string se almacenan como str. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas cosas que podemos utilizar en Python en cuanto a texto. Partamos viendo con cómo se ve un texto en Python. La forma de escribir un texto en un programa Python, hay dos formas posibles. La primera es poniendo entre comillas lo que tú quieres escribir. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, al poner entre comillas dobles el texto hola, Python sabe que lo que tú estás escribiendo es un texto. ¿Ok? Y así lo toma. Hola es un texto. Eso es lo que quiere decir eso. También lo puedes poner en comillas simples y Python también va a identificar que lo que estás escribiendo es un texto. Ya, por supuesto, los textos que tú escribas en el lenguaje Python no necesariamente tienen que ser una sola palabra. Puede realmente ser un texto completo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, se escribió una frase que es let's go. Por lo tanto, como se escribió entre comillas dobles, Python identifica que lo que tú escribiste es un texto y lo guarda como tal. ¿Ok? Lo mismo si tú escribes textos más largos, como en este caso, se escribió un texto que entre medio tiene unas comillas dobles. Ahí hay un tema. Si tú tienes un texto, quieres escribir un texto que tiene dentro comillas dobles, puedes utilizar la notación de comillas simple para que Python identifique que lo que tú escribiste adentro son comillas dobles. Lo mismo al revés. Si tú tienes un texto internamente que utiliza comillas simples, puedes utilizar las comillas dobles en la parte de afuera para que Python identifique ese tipo de comillas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un texto que adentro tiene escrito hola, ¿ok? Puedes utilizar comillas simples para diferenciar esas comillas de las otras comillas, ¿ok? Entonces, de esta manera, Python está identificando que estas comillas de acá son parte del texto. ¿Ya? Lo mismo al revés, si tú escribes un texto con comillas dobles y adentro tiene comillas simples, por ejemplo, acá vamos a escribir una H solamente, Python va a identificar que estas comillas simples son parte del texto. ¿Ok? Por lo tanto, puedes ir jugando con qué comillas vas a utilizar para el texto para diferenciarla de las otras comillas. ¿Ok? Entonces, de esta manera, y vuelvo a insistir, las comillas dobles o las comillas simples indican que tú estás escribiendo un texto. Todo lo que haya dentro de las comillas dobles o comillas simples va a ser texto, aunque sean otras comillas dobles o otras comillas simples. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que nosotros lo vimos con los datos numéricos, ¿ok? Que nosotros vimos que podíamos hacer operaciones con los datos numéricos, también podemos hacer operaciones sobre los datos de tipo texto, de tipo string, ¿ok? Algunas de las operaciones que podemos hacer son la concatenación y la repetición. La concatenación, que se hace utilizando el operador más, ¿ya? Lo que hace es, como bien dice el nombre, concatenar
dos textos. ¿Qué se refiere con concatenar? Se refiere con unir, conjuntar. Es decir, si yo tengo el texto hola y el texto estudiantes, acá tenemos dos strings, y utilizo el operador de concatenación, que es este signo más, el resultado de esto va a ser hola. En este caso, al no haber puesto ningún espacio entre medio, se escribiría todo junto. Hola, estudiantes. Ese sería el string de resultado. En cambio, si yo, por ejemplo, pongo hola y yo quisiera repetir el string, la verdad que puedo utilizar el operador de repetición, que es el asterisco que aparece ahí, que es parecido al de multiplicación. ¿Ok? Entonces, si yo pongo hola multiplicado por 3, el resultado de eso es hola, hola, hola. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? Repetir una cierta cantidad de veces un string. ¿Ok? Veamos cómo se ve esto Profe, en código Python. Cuéntame. ¿eso no se puede hacer con espacio? Sí, por supuesto. Pues, para poner un espacio, simplemente pones un espacio. Es decir, como aparece acá, mira. Acá tenemos 3 strings en esta parte. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Ya? El Jugaba LOL, primero, parece el otro profe. ¿perdón? Jugaba LOL, parece el otro profe. Parece, bastante. Ahí yo no me meto. Sí. Ya, entonces miren. En el primer ejemplo tenemos 3 strings, ¿ya? El primero dice hola, el segundo es un espacio y el tercero es mundo, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es, a través del operador de concatenación, que es el símbolo más, ¿cierto? Estoy uniendo estos 3 strings, ¿ok? Por lo tanto, el resultado de esto es hola, espacio, mundo, ¿ok? Esto mismo se podía hacer, sin embargo, vamos a borrar esto. Por ejemplo, escribiendo el texto hola, espacio, ¿ya? Y tener otro texto que diga mundo. Por lo tanto, va a concatenar este string con este string de acá y el resultado va a ser el mismo. ¿Ven? Hola, mundo. En el ejemplo de acá, lo que va a hacer es el string waka lo va a multiplicar por 3, es decir, lo va a repetir 3 veces. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser lo que aparece ahí, waka, waka, waka. ¿Ok? Y lo mismo el que aparece abajo, el string fis lo va a repetir 3 veces. Si lo queremos repetir 10 veces, simplemente multiplicamos por 10 y el efecto es el mismo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, por supuesto, podemos juntar ambas operaciones sobre string. Entonces, en este caso, vamos a sumar el string fis con el string bus, es decir, los vamos a concatenar y lo vamos a multiplicar por 4, es decir, el resultado de esa operación la vamos a repetir 4 veces. Y es lo que aparece acá. ¿Ok? Shakira presente. Estoy de acuerdo. Entonces, hasta acá dudas, chicos. ¿Cómo vamos? Bien, profe, se entiende. Maravilloso, ¿se entiende? Qué bueno. ¿Cómo de hora? Súper bien. Perfecto, bien. Genial. Ya. Entonces, continuemos con otras cosas, otros elementos básicos de Python. Entonces, ya vimos que tenemos gran variedad de tipos de datos distintos. Ya vimos los enteros, los flotantes, los booleanos, ¿cierto? Los complejos, vimos también los paratextos, ¿cierto? String. Sin embargo, en algunas ocasiones, vamos a vernos en la necesidad de tomar un tipo de dato y pasarlo a otro tipo de dato. Por ejemplo, pasar un tipo entero a un tipo flotante. Pasar un tipo texto a un tipo numérico, por ejemplo. ¿Ok? Y para eso existe lo que se llama la conversión de tipo, que, como dice el nombre, lo que hacemos es
tomar un dato de un cierto tipo y convertirlo en otro tipo de dato. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Simplemente, según los nombres de los tipos de datos que nosotros vimos, para convertir un dato de un tipo a otro, simplemente tengo que poner lo siguiente. Pongo el tipo de... Vamos a escribirlo así. Pongo el tipo de dato que yo quiero convertir, paréntesis, el dato, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tengo la variable x con valor 2,5, ¿ok? Por lo tanto, como yo escribí 2,5, Python entiende que a la variable x le estoy almacenando un dato de tipo flotante, por lo tanto, la variable x es de tipo flotante, ¿ok? Puede ser que nosotros necesitemos convertir ese dato flotante a un string, por ejemplo. No hay ningún problema. Simplemente, para convertirlo en string, pones str, que es el tipo de dato que yo quiero obtener como resultado, paréntesis, y el dato que quiero convertir, que en este caso sería x. Es decir, el resultado de esto va a ser la variable x, que es de tipo flotante, la voy a convertir a tipo string, y por lo tanto, el resultado de esto va a ser un texto. ¿Ok? Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, vamos a cambiar este. Vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos recién. X es igual a 2,5, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que la variable x vale 2,5, y luego vamos a convertir este x a un string. Y ustedes ven aquí que ahora el programa muestra la variable x, pero con estas comillitas que representan que lo que estamos mostrando es un texto. Y de hecho podemos ser más estrictos, ¿cierto? Podemos poner type para ver si de verdad lo que está dentro de type es un tipo string o no. Y vamos a ver que lo que nos muestra es que es un tipo string. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algunos cambios que se pueden hacer, por ejemplo, en este caso vamos a convertir este dato que es de tipo flotante, 2,5, a tipo entero. Ojo acá. Si nosotros tomamos un número flotante y lo tratamos de pasar a un tipo entero, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Saldrá 1. ¿Por qué 1? Dicen acá, se trunca el entero. Se eliminan los decimales. Exactamente. En ambos casos, o sea, como explican ustedes ahí, al yo meter un número real que se guarda como variable de tipo flotante y trato de convertirlo a un tipo entero, Python dice, esto es un número flotante que tiene decimales. En un tipo entero yo no puedo guardar decimales. Entonces, ¿qué hago? Los borro. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si yo pongo 2,5 y lo paso a entero, vamos a ver que esto se almacena simplemente como un 2. Incluso, no importa cuán cerca esté del número 3, esto lo que hace no es aproximar, simplemente borra los decimales, ¿ya? Porque dice, mira, del número que me estás pasando, yo los decimales no los puedo almacenar, ¿ok? Por lo tanto, solo tomo la parte entera del número que me estás pasando. Entonces, no es una aproximación. Yo solamente, como dijo su compañero, eso se llama truncar, es decir, borro los decimales y el número entero es con lo que me quedo, ¿ok? Truncar, así es. Truncar es borrar los decimales, a eso se refiere. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un string que tiene un texto, que es un número, ¿cierto? Entonces, perfectamente podríamos tomar ese texto
y pasarlo a un tipo numérico. En este caso vamos a convertir este texto, que tiene un número adentro, lo vamos a pasar a tipo flotante. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente pongo float, que es el tipo de dato que yo quiero obtener, paréntesis, y dentro del paréntesis pongo el texto que en este caso yo quiero convertir a un número. Y ustedes ven acá que al ejecutar esto, ahora aparece el número como número 1.225. ¿Ok? Lo mismo acá, que estamos pasando un string, o sea, un flotante a un string, ¿cierto? Entonces ven acá, nuevamente aparece el número 2,5, pero con estas pequeñas comillas. ¿Ya? Y en este caso, como no estamos pasando ningún dato y lo queremos pasar a un booleano, recuerden que los booleanos son los valores de verdad, verdadero o falso, true y false. Como no le estamos pasando nada, ese texto que estamos recibiendo, Python lo entiende como un falso. Por lo tanto, simplemente tomo el texto y lo paso a una variable booleana falsa, ¿cierto? Un valor falso. Si quiero pasar de int a float, ¿se le agrega un 0? Exactamente. Vamos a verlo, a ver si funciona. Mira. Entonces, acá mismo vamos a borrar acá float 3. Entonces estamos de acuerdo que este dato es de tipo entero y lo estoy escribiendo como entero. Por lo tanto, si yo lo convierto a flotante, va a aparecerme acá como 3.0. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta acá dudas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Profe, ¿qué pasó? ¿Y complex? ¿Qué pasa con complex? También tú puedes hacer conversiones a complex. Si tú, por ejemplo, tienes un tipo, qué sé yo, este mismo de acá. Tienes un número entero y lo pasas a complex, ¿qué es lo que va a hacer? La parte entera, o sea, el 3, que es un número entero, lo pasa a la parte real y como no tiene parte imaginaria, pone 0J. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Pero también, tú puedes convertir entre cualquier par de datos siempre y cuando sean pares de datos compatibles. Por ejemplo, si tú quiero pasar a complex un texto, por ejemplo, hola, acá ya empiezan a pasar cosas raras. Acá de plano no se puede convertir el texto hola mundo a complejo porque no es un número. ¿Te fijas? Pero siempre y cuando los datos sean compatibles, que tenga sentido hacer conversión entre uno y otro, lo puedes hacer entre cualquier par de datos. Y de complex a int, veamos eso, a ver. Lo que debería hacer acá es quitarle la parte imaginaria y decimal, si es que tuviera parte decimal. Vamos a verlo. 3,2 más 1J, ¿cierto? Y eso lo vamos a pasar a int. No se puede convertir de complejo a entero. ¿ya? Este es uno de los tipos de datos que no es compatible. ¿ya? Ignoro por qué. Yo había pensado que hacía... la verdad, pensándolo para atrás, nunca había hecho una conversión de complejo a entero. Pensé que iba a mantenerse la parte entera, pero no es compatible. ¿ya? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Isidora creo que era. ¿O estamos bien? ¿Aló? Sí, cuéntame. Sí, es que quería preguntar, profe, ¿yo puedo pasar de un número a que me lo digan palabras, por ejemplo? No de la manera que lo estamos viendo, Ah, ya. lamentablemente. Tendrías que hacer un programa, la verdad, que te haga eso. Ah, Porque, sí, porque tiene sentido, porque la verdad, ¿a qué idioma te lo pasa? ah, claro. Sí. Entonces, tendría que haber, probablemente hay programas que hacen eso, pero no es algo que viene con Python en sí mismo, ¿ya? No es posible que te pase un número a palabras, ¿ya? Ya. Gracias. No, ok, perfecto. Entonces,
Ya hemos visto varios de los tipos de datos, hemos visto variables incluso, que son estos elementos que nos permiten almacenar datos, ¿cierto? Y utilizarlos, incluso hemos visto cómo podemos operar sobre las variables, hemos visto cómo actualizar las variables a través de los operadores de asignación. Entonces, para ya empezar a hacer cosas un poco más entretenidas, la pregunta es, bueno, ¿de qué manera yo puedo interactuar con el usuario que va a utilizar mi programa? Entonces, bueno, la interacción viene dada en dos puntos, ¿cierto? Uno es qué cosas les muestro yo al usuario y qué cosas recibo del usuario, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado la entrada de datos a tu programa, es decir, qué cosas recibo yo desde el usuario, y la salida de datos, es decir, qué cosas yo le voy a mostrar por la pantalla o por lo que le esté mostrando al usuario, ¿ya? Entonces, para la entrada de datos, la verdad es que Python provee una función bastante simple, que es la función input. Lo que hace input es espera a que el usuario escriba algo en la pantalla y aprovecha de mostrarle algún pequeño mensajito, y ese mensajito es lo que va dentro del paréntesis. Entonces, en este caso, estamos creando un lugar para que el usuario escriba, que tiene un texto que dice ingrese número. Esta función devuelve un resultado. Ese resultado es lo que el usuario escribió por la pantalla. Por lo tanto, ese resultado yo lo puedo almacenar, por ejemplo, en una variable, que es lo que estamos haciendo acá. Ejecuto lo que está a la derecha del operador de asignación, que en este caso es pedirle algo al usuario, y el resultado de eso lo almaceno en la variable nombre. ¿Ya? Entonces, vamos acá a cambiarle acá para que sea consistente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es a través de la función input, le vamos a pedir al usuario que ingrese un nombre, o ingrese su nombre, ¿cierto? Tiene más sentido. Ingrese su nombre. Y el resultado de eso lo estamos almacenando en la variable nombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ejecutamos esto. Entonces, fíjense, aparece un pequeño mensaje y luego viene una casilla donde el usuario puede ingresar algo, un texto, un número, lo que quiera. ¿Ya? Eso es lo que hace la función input, el comando input que acabamos de poner. Entonces, en este caso le vamos a poner Patricio. ¿Ok? Apretamos Enter, y al apretar Enter, input toma lo que yo escribí y lo almacena en la variable, en este caso, nombre. ¿Ok? Apreté Enter, por lo tanto, en este punto, la variable nombre tiene almacenado un texto de tipo string, que es Patricio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora si lo que acabamos de decir es correcto. ¿Tendrá la variable nombre almacenado el texto que acabo de poner? Vamos a ver. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, la variable nombre, en este momento te está mostrando lo que yo escribí, que es Patricio, mi nombre. Entonces, tú puedes escribir cualquier cosa. Puedes escribir Juanito, Enter, y ahora la variable nombre va a tener el valor Juanito. ¿Ok? ¿Alguien se desmuteó? ¿Me iban a hacer una consulta a lo mejor? Creo que no. Perfecto. Eso para la entrada de datos. Entonces ahora ya recibimos cosas del usuario, le podemos preguntar cosas al usuario, que ingrese algo. Entonces ahora queremos de vuelta mostrarle cosas, ¿cierto? Para eso nosotros utilizamos funciones que nos permitan hacer salida de datos. La función principal que nos permite mostrar cosas por la pantalla es la función print, ¿ya? Que lo que hace es imprimir algo por pantalla, ¿ok? Ese algo tiene que ser, por lo general es un texto, pero la verdad que puede ser cualquier variable, ¿ok? Perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Escribimos print y entre paréntesis vamos a escribir qué es lo que nosotros queremos mostrar por la pantalla. Entonces, en este caso estamos escribiendo dentro de la función print que queremos mostrar un texto que dice hola espacio mundo, ¿ok? Gracias por tu salud.
Entonces, si nosotros escribimos este texto dentro del print, lo que va a hacer print es tomar ese texto y mostrarlo por la pantalla. Entonces vamos a ejecutar esto. Y es lo que está haciendo ahí. Está mostrando por pantalla el mensaje que dice hola mundo. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con variables, ¿ya? Si queremos poner varias variables dentro de un print, una de las múltiples formas de hacerlo es simplemente poner las variables separadas por coma dentro del print y las va a ir mostrando una a una. Entonces, fíjense. Tenemos una variable a con valor entero igual a 6 y luego tenemos una variable x que es igual al valor de la variable a al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, 36. Por lo tanto, la variable a tiene un 6 y la variable x un 36. Entonces vamos a ejecutar esto para que se guarden esos valores. Perfecto. Y luego vamos a mostrar por pantalla lo siguiente. Primero, la variable a, el valor de la variable a. Segundo, vamos a poner un texto que dice al cuadrado es, y luego vamos a poner el valor de la variable x. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser que se va a imprimir por la pantalla, se va a mostrar por la pantalla, 6 al cuadrado es 36. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Ok? Ahora, si simplemente queremos mostrar los valores de las variables, basta con poner las variables dentro del print, como les digo, separados por una coma. ¿Ya? 6 y 36. ¿Ok? Entonces, otra forma adicional de hacer esto mismo sería la siguiente, miren. Por ejemplo, podríamos ponerlo todo como un solo texto. Sería algo así. Ponemos print, ¿cierto? Dentro del print va lo que queremos mostrar por la pantalla. ¿Ok? Entonces, la variable a, recuerden que es de tipo entero. Entonces, como que acabamos de ver, podemos reemplazar, cambiar el tipo de dato de una variable. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo entre paréntesis dentro de una de los tipos de datos que queremos cambiar, la variable. En español sería, por ejemplo, vamos a convertir la variable a un tipo string. ¿Se fijan? Acá, string está recibiendo, entre paréntesis, a la variable a. Por lo tanto, voy a tomar esa variable a que tiene un valor de 6 entero y lo estoy transformando en string. Por lo tanto, en este punto, el resultado de eso es un string. Un texto que dice internamente 6. ¿Ok? A eso lo podemos concatenar, ¿ok? Con otro texto, ¿cierto? Espacio al cuadrado. Espacio es, espacio. Vamos a concatenarlo con otro texto, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner otro string de la variable x. Entonces fíjense, lo que estoy haciendo acá es tomar la variable x, convertirla en string, ¿cierto? O sea, no es que la convierta en string, el valor que está almacenado en x lo paso a string. Y el resultado de eso, como es un string, lo puedo concatenar con todo lo que está acá a la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, si ejecutamos eso, vamos a ver que se escribe el mismo mensaje. 6 al cuadrado es 36. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo acá es tomar cada una de las variables, pasar el contenido de cada variable a un formato string, a un tipo de dato string, y como ahora estamos trabajando con un string, podemos hacer concatenación o repetición, según hemos visto que son las operaciones posibles con string. ¿Ok? Y por supuesto podemos imprimir las variables individualmente. En este caso sería cada print va a mostrar un mensaje distinto. El primer print muestra un 6 y el segundo print muestra un 36. ¿Ok? Acá estaba explicado lo mismo que les dije recién. Dime. Una pregunta, es que siempre me ha quedado la duda entre el más y la coma, porque al fin y al cabo igual tienen separación, pero no, o sea, como que no sé exactamente la diferencia. Ya, el más lo que está haciendo es la concatenación acá de strings. Si yo no hiciera esta conversión, mira. Acá, así vamos a borrar esto.
¿Te fijas que hay un error? Porque estoy tratando de sumar un número con un texto. Ah, claro, ya. Sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, convertir cada número a un string, ¿cierto? A un Sí. texto. Y eso se hace, como lo vimos recién, ¿cierto? Poniendo dentro de string, entre paréntesis, la variable Ah, ya. numérica. Y como es un texto, se pueden ir sumando con otros textos. Y ahora el resultado, exactamente, el Ya. resultado de esto ahora sí es un texto. Y como es un Ujú. texto, lo puedo sumar con otro texto, ¿cierto? Ya. Concatenar, esa es la forma correcta. Ya ¿Te entiendo. fijas? Sí. Entonces Entonces, acá lo que hicimos, bueno, acá lo que estamos haciendo es sumar, concatenar textos, ¿cierto? sí. Acá esto es una propiedad de la función print, ¿cachai? Que lo que está haciendo acá es recibir distintas variables numéricas, textos, y las va mostrando de una en una, separadas por espacio. Ya. Ujú. ¿Ya? Entonces la coma en sí separa como el valor de la variable y el texto, En pero este no lo caso, suma. claro, en este caso en particular, va mostrando cada valor de variable de uno en uno separado por un texto. ¿Ya? Ya. Ujú. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, pusiéramos, vamos a ver, A más 2, ¿ves? Entonces, mira, ahora print tiene tres entradas. La variable A, el resultado de esta expresión, que sería 6 más 2, es decir, 8, y la variable X, que habíamos visto de arriba, que es 36. Entonces, va a mostrar cada una de esas entradas separadas por un espacio. Eso es todo lo que está haciendo. Ah, ya. 6, Entiendo. 8, 36. ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. Gracias, profe. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la diferencia entre una comilla y una doble comilla? Ninguna. ¿Es lo mismo? En la práctica hacen lo mismo, ¿ya? Cuando tú pones comilla o doble comilla, lo que está dentro lo define, Python lo toma como un texto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vas a preferir o comilla o doble comilla dependiendo de si a lo mejor tú tienes comillas dentro de tu texto, ¿ya? Que es lo que habíamos explicado recién. Si tú tienes un texto, a ver, voy a poner algo que le haga más sentido, a ver. Vamos a poner, entre comillas, vamos a poner, y el profesor dijo, y acá estoy citando, estudien, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, el texto tiene unas comillas dobles dentro, porque imagínate en un libro que tú estás haciendo una cita y la cita tiene comillas, ¿te fijas? En ese caso, te fijas que Python se enreda, porque las comillas de tu texto se enredan con las comillas dobles que definen el texto, que son las que están afuera. ¿Ya? Entonces, como tú estás escribiendo esta cita con comillas dobles, a lo mejor te conviene poner comillas simples afuera para que Python sepa que el texto está definido por comillas simples en este caso. Y las comillas dobles que están dentro de tu texto son parte del texto. Ya. ¿Ya? Si yo no hago esto, vamos a dejarlo como estaba antes, va a tirar error, porque Python, ¿te fijas? No entiende en dónde termina el texto y dónde empieza, porque tienes 4 comillas. ¿Ya? Entonces, si tú acá esto lo cambias y pones comillas simples, simplemente, para este caso en particular, lo que está diciendo es claro, ¿te fijas? Le estás diciendo a Python, el texto parte con comillas simples y termina con comillas simples, por lo tanto, si tengo comillas dobles, son parte del texto y las puedo mostrar. ¿Te fijas? ¿Cómo la muestra ahí? Sí. Ya. Gracias, profe. Ok. Profe, disculpe, tengo otra pregunta. Cuéntame. Ya, en los controles, si yo pongo una coma o pongo un más, da lo mismo, ¿cierto? Si lo que te estoy pidiendo yo es muéstrame cierto mensaje por pantalla, da lo mismo como lo hagas si me muestras el mensaje. Ah, ya, ok. Ya. ¿Ya? Gracias. Ok. Profe, o sea, en las comas, a ver, cuando usted en Python, o sea, al Python uno le pone comas, le está diciendo, muestra después esta otra expresión y después esta otra expresión. Si en cambio Exacto. cuando le ponemos el más y cambiamos a string, estamos haciendo, le decimos a Python, dime este mensaje, no le estamos diciendo, muéstrame tal cosa primero, después, o no.
Exacta, mira, cuando tú le entregas a print, a la función print, variables o datos separados por coma, le está diciendo, muestra el primer dato primero, muestra el segundo dato segundo, y así, separado por espacio. Con lo que hicimos acá abajo, en esta parte, estamos creando un texto largo. Y ese único texto, el resultado de ese texto que nosotros creamos, se lo pasamos como una única entrada print. Y eso es lo que está mostrando por pantalla. Es un único texto. ¿Ya? Ay, Es decir, por ejemplo, acá tú tienes 3 entradas. ¿Te fijas? Cada entrada está separada por una coma. En este caso, tú tienes una entrada, que es el texto que tú generaste acá. Es una entrada. Y esa única entrada tú la muestras por pantalla. ¿Hace sentido? sí, hace sentido. Maravilloso. Perfecto. Entonces, continuamos. Esto está 2 veces por algo especial. Ya. Ya miren. Esto acá explica más o menos lo que acabamos de decir, ¿cierto? Acá estamos creando esto mismo que nosotros lo pusimos directamente en el print, también lo podríamos asignar a una variable y que sea esa única variable la encargada de almacenar el texto completo. Fíjense acá. Tenemos la variable a igual a 6, la variable x que es igual a elevado al cuadrado, es decir, x vale 36, y luego estamos creando una variable que se llama mensaje. Esta variable lo que está haciendo es almacenar lo que está a la derecha del operador de asignación. ¿Qué es lo que está a la derecha? Tomamos la variable a, la convertimos en string, luego la concatenamos a el mensaje que viene acá, y eso lo concatenamos nuevamente con la variable x que la transformamos en string. ¿Ok? Todo eso, el resultado de eso, lo almacenamos en mensaje. ¿Ok? Y luego estamos mostrando por pantalla mensaje, la variable mensaje. El contenido de la variable mensaje. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos va a mostrar 6 al cuadrado es 36. Fíjense que acá no se muestra con ningún espacio, porque nosotros en ninguna parte de todo este mensaje hemos puesto espacio. ¿Ok? En cambio, si nosotros manualmente ponemos los espacios, como es el caso de más abajo, ahora sí van a aparecer. ¿Ok? Entonces, en este caso, a pesar de que el mensaje es prácticamente igual, el hecho de nosotros agregar los espacios manualmente se va a ver reflejado al momento de imprimir el mensaje. ¿Ok? Perfecto. Ahora, cuando nosotros trabajamos con textos, existe algo que nos puede generar algunas complicaciones, que hay algunos textos en particular que están reservados para Python. Entonces, por ejemplo, vienen las preguntas como, si yo quiero representar un salto de línea, ¿cómo lo hago? Porque se fijaron, por ejemplo, que cuando yo estaba utilizando acá el input, acá, yo pongo Juanito, ¿ya? Y yo aprieto Enter, el texto que viene acá almacenado no me guarda ese salto de línea, ¿cierto? Ese Enter que yo apreté lo almacena como que yo estoy ingresando el texto al programa. No lo almacena como un salto de línea. Por lo tanto, si yo quisiera escribir un texto enorme que tuviera párrafos, ¿cierto? No lo podía hacer. ¿Ok? Así como esta situación, la verdad que existen varias situaciones donde ocurre esto, que no sabríamos cómo ponerlo dentro de un texto en Python. ¿Ya? Y es aquí donde nacen lo que se llaman las secuencias de escape. ¿Ya? Las secuencias de escape son caracteres especiales que hacen algo dentro del texto. ¿Ok? Estos caracteres especiales están precedidos por un backslash y luego viene alguna letra. Entonces, esa combinación de un backslash y una letra produce algo en el texto. ¿Ok? ¿Qué es un salto de línea? Esto, si yo por ejemplo escribo... ¿Está viendo el programa? Acá estoy. Hola chicos.
Este es un texto de ejemplo. Siguiente línea. Eso es un salto de línea. Esta es una nueva línea del texto. Entonces, este salto que se pegó el texto desde aquí a acá, es lo que se llama salto de línea. Entonces, si te fijas, es algo invisible, ¿cierto? No hay una forma de ver un salto de línea salvo, no hay un carácter de salto de línea, ¿no? No es como las letras, ¿cierto? Los números que tú los ves escritos. El salto de línea es algo como invisible, ¿cierto? De la misma manera, existen otras cosas que pueden ser invisibles, como por ejemplo vimos el espacio, a pesar de que lo considera como un carácter, pero existen otras cosas, como por ejemplo los tabuladores. Un tabulador es cuando tú haces esto, por ejemplo, que das como el margen a un texto, ¿cierto? Eso es una tabulación, 2 tabulaciones, 3 tabulaciones. ¿Ya? Entonces, a través de los caracteres de escape, nosotros le podemos decir a Python que estamos ingresando algún carácter de estos como invisibles, que generan problemas dentro de Python. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, miren, como les acabo de decir, la forma de poner una secuencia de escape es, primero va un backslash y después va alguna letra. ¿Ok? Y eso produce algo dentro del string que lo modifica. Por ejemplo, si queremos poner un salto de línea, vamos a poner un backslash con una letra y eso va a producir en tu texto un salto de línea. Que lo vamos a ver qué letra en particular tenemos que poner para cada cosa. Entonces, veamos cómo producir un salto de línea en Python. ¿Ok? En este caso, la secuencia de escape es la siguiente. Tenemos que poner backslash n. ¿Ok? Entonces, esa secuencia de escape ahí produce salto de líneas, que por supuesto son invisibles al utilizar print. Es decir, si tú escribes backslash n, no se va a escribir en el texto backslash n. ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, miren. Tenemos el siguiente texto. Este texto que aparece acá se está almacenando en la variable a. Entonces, fíjense, acá dice piano, backslash n, violín, backslash n, oboe. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es escribir piano en una línea, me salto a la línea siguiente, violín, me salto a la línea siguiente, oboe. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ok? Entonces almacenamos el valor de recién en la variable a, y ahora vamos a imprimir. Entonces recuerden, lo que debería suceder acá es que escriba piano en una línea, violín en la siguiente y oboe en la siguiente. Vamos a ver. Efectivamente es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos backslash n está produciendo un salto de línea, es decir, saltamos a la línea siguiente. ¿Ok? Por supuesto, el hecho de que al ponerlo dentro de un print no se vea, no quiere decir que no esté. ¿Ya? Lo que dice acá, la secuencia de escape, este backslash n, a pesar de que no aparezca en el print, aún es parte del texto que pusimos, parte del string. Por lo tanto, si nosotros vemos el valor de la variable a en este punto, vamos a ver que aún tiene piano, backslash n, violín, backslash n, oboe. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo hacer una secuencia de escape. Vamos a producir distintos efectos en un texto dependiendo de la secuencia de escape que nosotros estemos utilizando. Entonces, la tabulación, que es como les acabo de decir, cuando tú produces un margen, ¿cierto? Como una sangría dentro del texto. Entonces tú tienes texto sin tabulador, salto de línea, y ahora vamos a hacer una tabulación, texto con una tabulación, salto de línea, un 2, texto con 2 tabulaciones. ¿Ok? En este caso, tenemos un texto sin tabulador, uno con una tabulación y otro con 2 tabulaciones. Entonces,
Fíjense que las tabulaciones no son visibles como caracteres dentro de este texto. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos generar este efecto en un texto Python? Profe, ¿solo sirve con backslash? ¿O no sirve con el normal? No, solo con backslash. Tiene que ser, ese es el carácter de escape, ¿ya? Es decir, cuando tú pones backslash en un texto, Python inmediatamente sabe que lo que viene a continuación es una letra que produce algo en un texto. Entonces tiene que ser con backslash, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora cómo hacer tabulaciones. La idea es parecida al salto de línea. Nosotros tenemos que poner backslash y ahora otra letra, la T de tabulación, ¿ok? Y esto, poner este carácter completo, es equivalente a hacer una tabulación. Entonces, veamos acá, creamos un texto que dice piano, backslash T, violín, backslash T, tambor. ¿Ok? Al imprimir esto por pantalla debería mostrarnos piano, una tabulación, violín, otra tabulación, tambor. ¿Ok? Vamos a ver si esto es verdad. Efectivamente. Aparece piano, tabulación, violín, tabulación, tambor. ¿Ok? Sin embargo, recordamos lo que vimos recién, a pesar de que en el print no aparezca, en la variable A se sigue almacenando la tabulación. Por lo tanto, si nosotros vemos el valor almacenado, sigue diciendo piano, backslash T, violín, backslash T, tambor. Ahora, a pesar de que existen estas formas de trabajar con los textos, y se pueden utilizar las secuencias, por supuesto, puede utilizar todas las secuencias de salto de línea, tabulación en el mismo texto. Cuantas tú quieras, ¿ya? A pesar de que se puede hacer esto en Python, la verdad que las últimas versiones sobre todo han permitido facilitar este tema de agregar tabulaciones o saltos de línea de esta manera, y la verdad que permiten agregar múltiples saltos, trabajar como con un texto más parecido como lo hacemos en la realidad, utilizando esta notación. Si nosotros iniciamos un texto con 3 comillas al inicio, dobles, y 3 comillas dobles al final, podemos construir lo que se llama un string literal, es decir, todo lo que aparezca en el texto se imprime tal cual en el print. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. En este caso estamos escribiendo un string literal y lo estamos almacenando en la variable A. Entonces fíjense, estamos escribiendo, hola amigos de YouTube, uno ya a esta altura es como medio youtuber haciendo las clases así. No olvide apretar suscribir, like y la campanilla jaja XD, ¿ok? Entonces fíjense, en este caso estamos poniendo nosotros saltos de línea. ¿Se fijan? Entre esta línea de acá y esta línea de acá hay un salto de línea. Si nosotros lo hubiéramos puesto con comillas simples, ese salto de línea no se hubiera visto. Pero como estamos usando esta triple comilla doble, ¿ok? En este caso, Python identifica que es un string literal y por lo tanto lo muestra tal cual. Entonces primero almacenamos el valor de este texto en la variable A y ahora lo vamos a imprimir por pantalla y aparece con los saltos de línea respectivos. ¿Ok? Eso, y acá vamos a tratar de mostrar el valor que se almacena en la variable A. Fíjense que Python mismo agrega los saltos de línea que hayamos utilizado. ¿Ok? Perfecto. Acá hay una... Ya. Entonces, ya tenemos algunas cosas con las cuales podemos empezar a escribir programas en Python. Tenemos los tipos de datos, tenemos las variables, tenemos entrada y salida, tenemos cómo escribir textos. Pero algo sumamente importante que necesitamos hacer al programar en cualquier lenguaje de programación es esta idea de poder nosotros escribir comentarios acerca del código que escribimos. ¿Ya? Por ejemplo, la idea es la siguiente, mira. Imagínate que tú escribiste x igual a 10 en alguna parte de tu código. ¿Ok? Y tú tienes un código enorme, ¿cierto? De 1000, 2000 líneas, ¿ya? Y tú dices, esta variable de acá, la verdad que no me acuerdo por qué la puse, qué es lo que hace, por qué vale 10,
¿Ya? No me acuerdo, no me puedo acordar. Entonces, para facilitarle trabajo a tu yo del futuro, la verdad que es bastante buena idea tratar de escribir algo que te dé alguna pista sobre lo que tú estás escribiendo en tu código, ¿ya? Esos son los que se llaman comentarios. Tú comentas sobre el código que estás escribiendo. Para eso, en Python se utiliza una notación especial. A través del signo gato, ¿ya? Todo lo que vaya después del signo gato en Python, Python lo identifica como que no es código, sino que es algún texto que tú pusiste para describir tu código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta variable indica el número de alumnos que aprobarán del 101, ¿ok? Entonces, este es un comentario que estamos poniendo para dar un contexto, en este caso, a una variable en particular, ¿ok? Entonces, de esta manera, así como tú lo puedes hacer, por supuesto, con variables y qué sé yo, tú lo puedes hacer con cualquier instrucción que tú estés escribiendo en tu programa. Creo que dejé la embarrada con el, con el comentario que puse, a ver. Claro, gracias. No tiene fe. No, chicos, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, volvamos acá, ¿ya? Son segmentos dentro del código, los comentarios son segmentos dentro del código que son ignorados, ¿ya? Entonces, como son ignorados, como Python no lo identifica como código, tú la verdad que puedes escribir lo que quieras, puedes escribir explicaciones de tu código, explicaciones de las variables, de lo que tú quieras poner. Por eso es que se utilizan normalmente para explicar qué es lo que está haciendo alguna parte de tu código, ¿ya? La forma de escribir comentarios es a través de este símbolo gato. Todo lo que vaya después del gato se toma como un comentario, ¿ya? Entonces, un ejemplo ya más sencillo es, en este caso estamos poniendo gato y un comentario del código que vamos a poner a continuación. En este caso se puso acá, el siguiente código muestra la suma de 2 más 2 por pantalla, ¿ok? Entonces, fíjense que esto no es parte del código Python, ¿ya? Porque esto es un texto normal, escrito por una persona. Sin embargo, a pesar de que está escrito dentro de un código Python, no se va a ejecutar porque está en un comentario. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, Python no tiene ningún problema y simplemente ejecuta la instrucción que no está dentro del comentario, que en este caso es el print. Entonces, acá el comentario tuvo dos usos. Uno para explicar el código completo que estoy haciendo y acá se utilizó para explicar una línea en concreto. ¿Ok? Ni tan no se atrevió tanto, todavía están con el comentario anterior. Profe, Ok. en ese caso, Sí. como está escrito el gato, o sea, el comentario está escrito en la primera línea, el intérprete ¿considera como primera línea a donde está el comentario o considera primera línea donde está el print? No, la primera línea del código es la primera línea del texto. Pero la ve y ve el gato y dice, todo lo que está después del gato no lo ejecuto. Acuérdate, el intérprete de Python, ¿qué es lo que hace? Lee la primera línea, la ejecuta en el computador, lee la segunda línea, la ejecuta en el computador, lee la tercera línea, la ejecuta en el computador. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace el intérprete de Python? Lee la primera línea y ve que la primera línea parte por un gato. Entonces, no ejecuta nada de lo que viene después del gato. Ah, ya. Sigue con la segunda línea, ve que hay un print, ejecuta el print, y después del print viene un gato. ¿Te fijas? Todo lo que viene después del gato no lo ejecuta. Por lo tanto, pasa a la tercera línea. Y así por cada línea. ¿Sí? Perfecto. Ya. Cambiando de línea. ¿Cómo termina un comentario? Los comentarios son uno por línea. ¿Ya? El gato te indica que una línea es un comentario. Entonces, por cada línea de comentario que tú tienes que escribir, tienes que poner un gato nuevo. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda línea. Y si tú quieres poner una tercera y no pones gato, te fijas que esto ya aparece con un color distinto. Eso porque Python lo está identificando como código. Y como esto no es código realmente, se va a caer. ¿Ya? Va a tirar un error. Profe, pero si después vuelve a poner print 2 más 2, ¿vuelve a salir en los comentarios o no? Si yo pongo acá print 2 más 2, te fijas que aún aparece con el mismo color del comentario,
¿Por qué? Porque todo lo que viene después del gato se toma como comentario, todo, ¿ya? Entonces yo podría poner acá perfectamente print 2 más 2 es la instrucción para mostrar la suma por pantalla. ¿Te fijas? Entonces, a pesar de que esto es un código Python, esta parte de acá, como está después del gato, no lo toma. Todo lo que está después del gato no se toma. ¿Ok? Profe, Dime. no, es que yo me refería, es que, porque si nos referimos a que esos mensajes están para cuando uno, por ejemplo, escribe un código de no sé cuánto y se pierde ese print y después uno quiere saber para qué está. Cuando uno escribe de nuevo el print 2 más 2 en Python, ¿Ya? después vuelven a aparecer los mensajes o no, como No, no, no. recordatorio. Ah, si tú escribes por acá abajo otra línea que diga print 2 más 2, ¿Eh? no, estos mensajes no aparecen nunca. O sea, Estos si es que yo quisiera saber para qué, tendría que tendrías devolverme que, todo. tendrías que poner otro comentario más. Tendrías que poner, qué sé yo, este otro print hace lo mismo. ¿Te fijas? Ah, ya, o sea que para saber qué hacía tendría que devolverme hasta y leer el Claro, comentario, ¿no? claro, exactamente. Ya, ¿Ya? ya, pues. No, gracias a ti por la pregunta. Y acá vienen algunos ejemplos. Estos ejemplos, chicos, en orden de terminar la materia, les voy a pedir si los pueden revisar ustedes. Son ejemplos que condensan todo lo que ya hemos visto en el ramo, ¿ya? Así que para que por lo menos la clase siguiente seamos capaces de pasar a la materia siguiente, porque la verdad que a pesar de que me traté de apurar un poco ahora, vamos bastante lento, nos falta harta materia, ¿ya? Así que eso, chicos, hasta acá dudas, además que estamos en la hora. ¿Hay alguna duda, consulta? Subí una actualización de esta misma diapositiva, pero en formato PDF para que la puedan revisar, ¿ya? Entonces, bájense el IDE, traten de probar esto, si es que no lo han hecho todavía, y saquen sus propias conclusiones, traten de entender cómo funciona cada una de estas cosas, ¿ya? Profe, Dime. el IDE, pero Python no venía con un IDE también, ¿o no? Claro que sí. Si Pero descargan Python, viene con el IDLE test. y ese como para ocuparlo con Python tengo que activarlo aparte o... No, viene O sea, instalado. Sí, sí. y De eso, hecho, eso es lo creo que si lo buscas en tu buscador, después de que instalas Python, si lo buscas como en tu buscador de programas de Windows, si estás utilizando Windows, te debería aparecer. no, sí sale. Pero me refiero a que tengo que activarlo aparte de Python, no abrirlo aparte, no se abre con Python, ¿a eso me refiero? Es que si lo abres aparte, el IDE, cuando tú quieres ejecutar un programa, ejecuta Python por debajo. Eso es lo que hace un IDE. ¿Ya? Es como un programa que te permite tener una interfaz más sencilla de utilizar Python. ¿Ya? Entonces, cuando tú ejecutas un programa con tu IDE, internamente el programa está ejecutando Python. ¿Ya? Entonces no es que tengas que ejecutar Python y el IDE a la vez para que funcionen juntos, no. El IDE, cuando tú lo utilizas, por debajo ocupa Python. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que puso ahora, ¿no? Claro. Ahí salen algunos ejemplos. Estos mismos ejemplos los subí en una diapositiva actualizada, porque yo había puesto, hasta el momento tenía subida la diapositiva del año pasado. Así que ahora la actualicé, está con los mismos materiales de ahora. ¿Ya? Ya, gracias. Eso, chicos. ¿Alguna otra consulta? Profe, Cuéntame. ¿no tendré alguna guía como de ejercicios, por decir así? De ejercicios, creo que hay algo, debería haber algo subido en aulas, si no, ya, tengo que revisar qué es lo que está en la página de aula. De todas maneras, puedo publicar algunas páginas que puedan ser más o menos sencillas para que ustedes puedan seguir en caso de que no haya algún material muy a disposición. Pero de todas maneras, si ustedes ponen en Google introducción a Python, en el intertanto que yo les subo cosas, la verdad que sale un montón de ejemplos que ustedes pueden seguir, ¿ya? Así que pero me comprometo a buscar en estos días si es que hay algunos ejercicios sencillos que puedan hacer con los conocimientos que ya tienen, ¿ya? Ah, ya. Muchas Ya. gracias. No, gracias a ti. Estamos trabajando en Snackify, no sé qué es.
¿Es otro IDE? ¿Qué cosa? Es para aprender Python. ¿No? Lo que le ayuda, miren, la cantidad de materiales y herramientas que tiene Python es pero para volverse loco, no las vamos a ver todas en este curso. También, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eso sí les subí un link al material del profesor Marcos, todo el material del año pasado. Entonces igual pueden ir viendo controles, pueden ir viendo diapositivas pasadas, etcétera, que son del año pasado. Entonces, a pesar de que estamos tratando de actualizar el material, pueden basarse en eso para hacer algún ejercicio. YouTube, por supuesto, hay un montón de... La verdad que introducción a Python hay un montón de cosas. ¿Ya? Chicos, no les quiero quitar más tiempo. ¿Alguna otra consulta final? Para que terminemos la clase hasta acá. Sería todo entonces, chicos. Nos vemos el próximo martes, ¿ya? Que estén muy bien y pasen buen fin de semana. Chao, Nos jefe, vemos, se me profe, cuida. gracias. Comparto el Chao, fin de que estén semana. bien. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Master. Chao, chicos. Chao, 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 chao. Cuídense. Adiós, adiós.